Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a una nueva clase de anatomía por esquemas de los aparatos cardiovascular. Nos quedan describir algunos detalles anatómicos que corresponden al sistema venoso de tórax. Vimos una descripción bastante, digamos, importante de las arterias y ahora nos queda rescatar algunos conceptos importantes de venas que con fines prácticos y desde el punto de vista de las relaciones que tenemos de los órganos del aparato cardiovascular en el tórax, es importante que lo sepamos. Entonces vamos a empezar a hablar inicialmente de una de las venas que están en el mediastino posterior, que tiene relaciones, o en ella, mejor dicho, drenan la sangre venosa de vísceras importantes, de órganos importantes y fundamentalmente de la pared, que son los vasos ácigos. Entonces vamos a ver que los vasos ácigos o las venas ácigos se dividen en dos. Las venas ácigos, a la que llamamos mayor, que se encuentra a la derecha, y las venas hemiácigos, o también llamadas menor. La menor, en realidad, o mejor dicho, las menores son dos, una superior, una inferior, y ambas se encuentran a la izquierda. Lo que vamos a hacer es rescatar y ver algunas características de las mismas. Además, vamos a estudiar cómo se origina la vena cava superior con sus troncos de formación y la vena cava inferior. Vamos a ver un breve recorrido de los linfáticos junto con el conducto torácico y vamos a hablar en un pequeño apartado de los linfáticos de un órgano muy importante que es el pulmón, básicamente porque es la patología que asienta en él, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces con los vasos ácidos. Vamos a borrar un poquito esta clasificación para dejar libre un poquito de la pantalla. Vamos a dejarla hasta ahí nomás. Vamos a empezar con los vasos ácidos. Vamos a comenzar con los vasos ácidos, pero mayores. Los vasos ácidos, tanto el mayor, fundamentalmente comienza en una región que es la región infradiafragmática, es decir, por debajo del diafragma, como dijimos, a la derecha, a nivel del 11º espacio intercostal. ¿Cómo se forma esta vena ácidos? Esta vena ácidos se forma por la reunión de dos raíces. Una raíz externa, que está constituida por una vena que se llama vena lumbar ascendente, que es esta, esta vena lumbar ascendente se une a otra vena que recorre el 11º espacio intercostal, que es la 12ª vena intercostal. Esta 12ª vena intercostal, así como la vemos, se une a la vena ácido mayor y forma lo que se llama la raíz externa de la vena ácido mayor. Esta raíz externa se une a la raíz interna y esta raíz interna procede de una vena que yo se la dibujo así esquemáticamente, pero está por delante y con otra disposición, que es la vena cava inferior. O sea que esta raíz procede de la vena cava inferior. Así es como se forma esta gran vena, que es la vena ácido mayor, que asciende en el mediastino posterior, como vamos a estudiar, hasta que llega a la cuarta vértebra dorsal. Cuando llega a la cuarta vértebra dorsal, realiza un callado, y en ese callado, ahí, termina en la cara posterior de la vena cava superior. Termina en la cara posterior de la vena cava superior. Vamos a imaginarnos que esto es anterior y esto es posterior, ¿no es cierto? Entonces, este es el recorrido que hace la vena ácido mayor. Obviamente que atraviesa el diafragma, ¿sí? Y este recorrido o este callado, como siempre decimos que es importante,
rescatar que lo hace a nivel de la cuarta vértebra dorsal y esa unión lo hace a nivel del 1/10 espacio intercostal. Hay que tener en cuenta estos reparos anatómicos para ubicarnos en el tórax. Atraviesa el diafragma entre los pilares accesorios y los pilares principales del diafragma, junto asciende en el momento en que están descendiendo los nervios espláncnicos simpáticos, que van a llegar hasta el abdomen para participar en la constitución del plexo solar. Esta es la formación de la vena ácido mayor. Vamos a poner un poquito este diafragma ahí. La vena ácido mayor va a recibir distintos ramos van a llegar distintos ramos aferentes. Uno de ellos es el vaso vascular o la vena, que recibe el nombre de vena intercostal superior. Esta vena intercostal superior recibe o recoge la sangre de los 3 primeros espacios intercostales. Bien, y es una rama que acompaña al recorrido de la arteria intercostal superior, que es rama de la arteria subclavia. Pero además recibe del lado derecho entre 8 o 9 vasos intercostales venosos que siguen el recorrido del paquete vasculonervioso, obviamente que nosotros sabemos, de la pared costal. Entonces todas estas venas son vasos intercostales. Bien, y los vasos intercostales son entre 8 y 9 aproximadamente, pero además esta vena ácido mayor recibe a nivel de la séptima vértebra dorsal o bien la octava vértebra dorsal, un ramo que procede del lado izquierdo, que es nada más ni nada menos que la vena ácido menor, que ahora vamos a ver cómo es que se forma, o hemiácido. Bien, a nivel de la séptima u octava vértebra dorsal, esto siempre suele ser pregunta de examen, va a recibir a la vena ácido o hemiácido menor, ¿ven? O también llamada hemiácido inferior. Sería lo mismo decir hemiácido inferior o bien ácido menor. También tenemos una vena hemiácido superior que va a terminar en forma independiente también a este nivel en la vena ácido mayor. Bien, esa vena hemiácido, esta sería la vena hemiácido hemiácido superior o también llamada ácido menor inferior. Bien, esta vena hemiácido superior o ácido menor inferior recibe la sangre venosa de la pared superior del tórax y a su vez puede recibir a la vena intercostal superior del lado izquierdo. O sea que puede recibir a la vena intercostal superior izquierda, que puede terminar en esta vena hemiácido superior, pero también puede terminar en el tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo. Estos vasos venosos, tanto a la derecha como a la izquierda, a su vez pueden recibir vasos que van a proceder del esófago, de los bronquios y vasos mediastinales de los ganglios, ¿sí? O sea, tanto los bronquios como el esófago y también algunos vasos mediastínicos, venosos, pueden acompañar y pueden terminar tanto las venas ácido mayor como hemiácido. Bien, entonces, si nosotros hacemos como un esquema
muy simple de estos vasos, yo tengo a la vena ácigo mayor, que atravesó a nivel del 11º espacio intercostal el diafragma, donde se origina a nivel del 12º espacio intercostal, y atraviesa el diafragma por los espacios que quedan entre los pilares accesorios y principales del mismo. Se forma por la reunión de la décima vértebra, la duodécima vena intercostal, que se reúne con la vena lumbar ascendente. O sea, esa sería la vena duodécima intercostal. Esta sería la vena lumbar ascendente y va a recibir, como decíamos, simplemente todos los vasitos intercostales. De un lado va también a recibir la intercostal superior, la vena intercostal superior, va a terminar en la vena cava superior, pero también va a recibir a la vena hemiácigo superior y a la vena hemiácigo inferior. La vena hemiácigo superior y la vena hemiácigo inferior terminan en forma independiente, pero pueden terminar y unirse y formar una única vena. Es decir, pueden que terminen en forma independiente o se unen y forman una vena y dan la apariencia como si fuese una H venosa en el mediastino posterior. Bien, esto se hace a nivel de la séptima o de la octava vértebra dorsal. Esto es importante de tenerlo en cuenta. Y ahí van a terminar los vasos intercostales de un lado y del otro lado. Y a eso también le tenemos que agregar, obviamente, los vasos intercostales superiores, o sea, la vena intercostal superior del lado izquierdo esta sería del lado derecho. Bien, y este callado de la aorta, el callado del ácido, lo hace a nivel de la cuarta vértebra dorsal. Todos estos datos son todos importantes y además tenemos que recordar que la hemiácigo inferior o ácido menor inferior izquierda tiene también un origen o se forma por una raíz externa que está constituida por la duodécima intercostal con la rama lumbar ascendente. Bien, pero que además se une, además de esta rama, otra rama, que es la raíz que se llama interna, que está constituida, en realidad, por un ramo que procede de la vena renal o una anastomosis que une la vena renal más la vena lumbar ascendente. Este vaso es un vaso que recibe el nombre de vena reno ácido lumbar de Lehars. No importa el nombre propio, lo que me interesa que sepan es que estas venas se forman en el 12º primer espacio intercostal que tiene que atravesar el diafragma y que todas ellas están ubicadas en el mediastino posterior. Bien, y que reciben toda la sangre venosa parietal, también recibe la sangre de esófago, parte de la sangre venosa de esófago, parte de la sangre venosa de bronquios y algunos ramos que son mediastínicos, que vienen mediastínicos y también de las serosas, o sea, la serosa parietal pericárdica y la serosa parietal pleural también terminan en este sistema venoso que es importante. Hay que tener en cuenta también que esta vena, como importante, la vena intercostal superior, puede drenar también en el tronco venoso brachiocefálico. En el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Bien, bueno, todo esto es importante, pero además de esto es importante las relaciones que tienen fundamentalmente la ácido mayor. Si nosotros tuviéramos, lo vamos a volver a ver en mediastino en la última clase de anatomía que es el próximo viernes, pero si nos imaginamos que esta es la vena ácido mayor,
tenemos que termina en ella, obviamente, la hemiácigo menor, la otra hemiácigo de esta manera, juntas o separadas. Y vamos a tener que esta vena se encuentra ubicada o está en relación. Vamos a buscar una imagen, ahí está, esta imagen para que nos ayude. Vamos a imaginarnos que a la izquierda, esto está a la derecha, y que a la izquierda, aquí a la izquierda de la línea media, nos vamos a encontrar con un vaso que es la aorta. La aorta la vamos a encontrar por delante, ¿ven? De los ácigos, de los vasos ácigos. Ahí está la aorta. Esa que les quise dibujar ahí es la aorta. La aorta está ubicada a la izquierda del ácigo. Por tanto, el ácigo está a la derecha de la arteria aorta, ¿sí? Esto entonces sería la aorta. Por delante de la aorta, yo tengo a alguien que es el esófago. El esófago está ubicado por delante. Bien, vamos a pintarlo de un color que nos haga recordar que es el esófago, como para ahí. El esófago se encuentra por delante de esta arteria. Bien, entonces vamos a dejarlo ahí, vamos a poner los dos elementos importantes que tenemos acá. Esto sería aorta. Bien, y este sería el esófago. Interpuesto entre la vena ácigo mayor y la aorta se encuentra el recorrido inicialmente de un conducto que nace por unas cisternas que son las de Beckett, que es el conducto torácico, que se coloca en relación a la aorta por detrás del esófago, recorre todo el mediastino posterior pasando por detrás del esófago, por detrás de la aorta, para terminar luego en el confluente yúgulo-subclavio. Esto que está dibujado aquí es el conducto torácico. Esto es importante de tener en cuenta porque la vena ácigo mayor está separada de la aorta por el conducto torácico y por delante de los órganos, tanto de estos vasos, tanto de la aorta como de la vena ácigo, tenemos el descenso de la arteria aorta. Nosotros sabemos que la aorta, inicialmente, cuando atraviesa el diafragma, si esto es anterior, disculpen, si esto es anterior y esto es posterior, la aorta atraviesa el diafragma y por detrás de la aorta, ascendiendo con ella en el mismo orificio, tengo al conducto torácico. Entonces esta sería la aorta y esto que tengo aquí sería el conducto torácico, pasando por el mismo, orificio, a nivel de la 12ª vértebra dorsal. Esto estaría un poco más acá, para que más o menos lo interpreten, esto estaría así. ¿Bien? Ahí. Juntos, la aorta y el esófago atraviesa el diafragma antes, a nivel de la 10ª vértebra dorsal, pero está bueno recordar las relaciones más importantes que tienen las ácigos. Las ácigos, fíjense, las del lado izquierdo están cubiertas prácticamente por la aorta. Obviamente que todos los vasos intercostales de la aorta van a estar en relación de esta manera. Los del lado derecho, fíjense que tienen que hacer todo un recorrido superior. Y es importante recordar que esos vasos intercostales que están naciendo de la aorta siempre se encuentran ubicados por detrás del sistema de las ácigos. Eso es importante para tener en cuenta. El elemento posterior por excelencia del mediastino posterior son los vasos intercostales que tienen su origen de la arteria aorta. Bien, estos son los vasos ácigos importantes para tenerlo en cuenta. Están en el mediastino posterior, cercanos a la pared, recorriendo la pared y tienen un origen infradiafragmático y terminan en las venas ácigos mayores, los del lado izquierdo, y la vena ácigo mayor en la vena cava superior, en la cara posterior, a nivel
de la cuarta vértebra dorsal. Esto es importante que lo veamos. Esta sería nuestra vena cava superior, donde está terminando este vaso. Es importante que lo tengamos en cuenta porque lo vamos a ver en las placas de método de diagnóstico por imágenes, fundamentalmente las TAC. Bien, así que eso es importante, muy pero muy importante. Ahora vamos a ver que tenemos el recorrido de una vena muy importante, que es la vena subclavia, que ustedes ya saben que trae toda la sangre venosa del miembro superior, que se une a la vena a la vena yugular interna, que está acompañada por la cadena ganglionar más importante de cabeza y cuello, y que entre ambas forman un tronco venoso, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, que es el tronco venoso brachiocefálico, derecho o izquierdo, también llamado tronco innominado. Entonces aquí tendríamos de alguna manera la unión de la vena yugular interna con la vena subclavia. Esto que vemos acá sería lo que se conoce con el nombre de tronco. Perdón, chicos, les quise decir otra cosa. Se conoce con el nombre de confluente yúgulo subclavio. ¿Dónde se forma este confluente yúgulo subclavio que da origen a este tronco venoso que es el tronco innominado o antes llamado, y así lo conocemos la mayoría, como tronco venoso brachiocefálico? ¿Dónde se forma? Se forma por delante de la primera articulación costal con el esternón y la clavícula. Es importante que tengamos en cuenta eso. Entonces, este es el confluente yúgulo-subclavio. Este confluente yúgulo-subclavio se encuentra a nivel tanto de la derecha como del lado de la izquierda. Y por delante de esto vamos a tener el esternón con, obviamente, la articulación del primer espacio del primer cartílago costal con la clavícula. Si lo recordamos así como muy simple, lo tendríamos de esta manera. Tenemos la horquilla del esternón, la carilla articular para la clavícula, la carilla articular para el primer cartílago costal, el manubrio del esternón que se une al cuerpo del esternón, donde está la segunda carilla para el segundo espacio intercostal, el segundo cartílago costal, disculpen, el cansancio de todos estos días de trabajo a veces afecta el discurso. Bien, ahí estamos. Este sería nuestro esternón. Entonces ahí tenemos el segundo espacio, el segundo cartílago costal. Ahí tenemos el primer cartílago costal y ahí tenemos el primer cartílago costal. Y por encima de esto tengo a la señora clavícula, ahí la cortamos ahí a la clavícula y ahí a la otra clavícula. Ahí, una clavícula y la otra clavícula. ¿Se entiende? Entonces este sería, vamos a cortar el esternón ahí. Vamos a pintar esto como importante, lo vamos a pintar. A mí me interesa que ustedes entiendan esto como importante, ¿bien? Es muy importante que ustedes pueden o logren entender esto. Entonces ahí tengo la unión de la clavícula con la horquilla del esternón. Este sería el primer cartílago costal. Esta sería nuestra clavícula, primer cartílago costal, segundo cartílago costal. Esta es la horquilla del esternón. Me interesa que se acuerden de esto. ¿Por qué? Porque todos estos vasos pueden ser abordados desde la superficie y además porque las arterias se utilizan para hacer vías centrales a este nivel, entonces los reparos anatómicos es importante que los recuerden. Ese confluente yúgulo-subclavio se encuentra acá. Entonces, por detrás de esto, yo tengo a la vena yugular interna, ahí, bien, que se une a la vena subclavia de este lado y se forma el tronco venoso brachiocefálico en este sector. Entonces fíjense que el tronco venoso brachiocefálico se forma en la unión del primer cartílago costal con el esternón y la unión de la vena subclavia
con la vena yugular interna se forma, o el confluente yugulo-subclavio, que sería ese confluente yugulo-subclavio, fíjense dónde se está formando. Por detrás de la extremidad interna de la clavícula. Entonces, de un lado y del otro, yo tengo esta disposición. La vena yugular interna, ahí que se une a la vena subclavia, se forma el confluente yugulo-subclavio y aquí se origina el tronco venoso brachiocefálico. Esto vamos a imaginarnos que es izquierdo, esto es derecho y sabemos que del lado izquierdo tiene que partir hacia el lado derecho para formar la vena cava superior, que fíjense dónde se forma la vena cava superior, entre la articulación del primer cartílago costal con el segundo cartílago costal. Ahí está formándose la vena cava superior, que es un poquito de mayor tamaño. Ahí. Bien, ahí tenemos la formación de la vena cava superior. Vamos a cortar esto ahí. Ahí vamos a volver a pintar esto. Ahí está, así no nos queda. Y ahí tengo, esto sería la vena cava superior. Esto que tengo aquí sería la formación de la vena cava superior. Acá se está formando la vena cava superior. Eso sería la formación de la vena cava superior, obviamente por detrás. Y el del lado izquierdo, esta es la vena yugular, esta es la vena yugular interna, acompañada, nos recordamos siempre por... está acompañada siempre por una cadena ganglionar muy importante, ¿ven? Y este es el tronco venoso brachiocefálico, la vena subclavia de un lado y la yugular. Se une para formar el confluente yugulo-subclavio. En ese confluente yugulo-subclavio del lado izquierdo, aquí es donde está terminando, ahí es donde está terminando el conducto torácico. Bien, del lado izquierdo. Bien, ahí termina el conducto torácico. Bien, ahí está terminando el conducto torácico. A la izquierda y a la derecha tengo la terminación de distintos colectores, pero hay uno que tiene mayor tamaño, que es infrecuente verla. Algunos anatomistas la describen, otros dicen que no existe, pero bueno, en fines prácticos la literatura clásica la describe, así que la ponemos como se llama la gran vena linfática. A la derecha la gran vena linfática, a la izquierda el conducto torácico. Está terminando en ese confluente yugulo-subclavio. Entonces es ahí la ubicación y cómo de alguna manera, se proyecta sobre la parrilla costal la formación de estas venas que son siempre, obviamente, anteriores con respecto a las arterias, como lo venimos diciendo, ¿no? Bien, si nosotros queremos hablar del tronco venoso brachiocefálico derecho, lo que tenemos que recordar, si nosotros vemos a simple vista, no a simple vista, si lo vemos groseramente, sin tener todas las relaciones y sin interponer todo lo que estamos viendo hasta ahora, esta sería la vena yugular interna. Ahí tenemos el tronco venoso brachiocefálico del lado derecho, que se reúne con el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Esta sería la vena yugular, esta sería la vena subclavia. Ahí se reúnen y forman el tronco venoso brachiocefálico. Y acá tenemos a la vena cava superior. Todo esto sería un poco la formación de la vena cava superior, ¿sí? Esta sería la formación de vena cava superior. Entonces este sería el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que tiene aproximadamente unos 6 centímetros de longitud versus el tronco venoso brachiocefálico del lado derecho, que tiene aproximadamente unos 2 centímetros de longitud. En cuanto al tamaño, nosotros sabemos que la cadena yugular interna está acompañando a la vena yugular interna, importantísimo de tenerlo en cuenta, y tenemos el recorrido por fuera de estos elementos de un nervio de un lado y del otro, que es muy importante, que es el nervio frénico.
ese nervio que tenemos ahí es el nervio frénico. Por detrás y por dentro está el nervio neumogástrico. Nosotros tenemos que recordar que por detrás de esto yo tengo el recorrido de la arteria subclavia que se va a reunir, y acá tengo la arteria, carótida primitiva, de un lado y del otro. De este lado también tengo lo mismo, ¿no? La carótida primitiva del lado izquierdo, la carótida primitiva del lado derecho, y también tengo, pasando por detrás de esto, a la arteria subclavia, ¿sí? De un lado y de otro. Acá esta se prolonga un poco más. Esto sería el tronco arterial. Entonces, este sería el tronco brachicefálico. ¿Qué tonta? Este sería el tronco venoso brachicefálico, ¿ven? Que se nace, obviamente, ustedes saben, del callado de la aorta, ¿ven? Del callado de la aorta, y esta sería la arteria subclavia. La arteria carótida primitiva del lado izquierdo, ahí forma el paquete vasculo nervioso que tenemos aquí. Nosotros ya sabemos, porque ya lo estudiamos muchas veces, que entre medio de los dos elementos, entre medio de la vena yugular y de la carótida, está atravesando este elemento otro nervio que siempre se encuentra por dentro y más profundo con respecto al nervio frénico, que es el nervio neumogástrico. Entonces aquí yo tengo el nervio neumogástrico, pasa por detrás, ¿no? Entonces ese nervio es el nervio neumogástrico, importante para tenerlo en cuenta. Entonces esta sería la arteria carótida primitiva del lado derecho, la arteria carótida primitiva del lado izquierdo. Fíjense que las venas inicialmente es anterior, son siempre anteriores, y estas venas o los troncos venosos brachicefálicos, además de estar en relación con cadenas mediastínicas ganglionares, están en relación hacia atrás con los vasos arteriales y están en relación hacia adelante con el timo, sus vestigios cerebroadiposos, pero además tiene relaciones vasculares, relaciones nerviosas pero muy importantes. Esto es, de trascendental, por decirlo de alguna manera. También en la línea media, obviamente, tengo a la tráquea, y por detrás de la tráquea tengo al esófago. Entonces, en parte tengo esófago y tráquea hacia adelante. Tengo a la tráquea hacia adelante, ahí, bien, la tráquea hacia adelante pasando por detrás de estos elementos, y el esófago lo tengo por detrás. Entonces, en un punto, los troncos venosos brachicefálicos, derechos e izquierdos, están en relación con la vía aérea y lateralmente con parte del esófago, pero en relaciones no tan estrechas ni tan directas, sino más lejanas. Pero también los textos las describen. Entonces, si yo mirara o hiciera un corte de esto, vería de adelante hacia atrás lo siguiente. Lo primero que yo veo hacia adelante, obviamente, que es el esternón. Bien, lo primero que tendría es el esternón. Por detrás del esternón, lo que veo es, en el tejido celular adiposo, veo el timo. Bien, entonces por detrás del esternón veo el timo. Ese timo puede estar inmerso en el tejido, ese timo puede estar inmerso en el tejido adiposo, porque rodeando a esto hay tejido adiposo importante, ¿bien? Ese tejido adiposo que está ubicado alrededor, ese tejido adiposo que es periférico puede contener al timo, rodea al timo, lo puede contener, está ubicado, qué feo que me sale, a ver, vamos a achicar el pincelito, ahí, está ubicado acompañando al timo, inmerso, ¿sí? Ahí está. El timo está envuelto en ese tejido celular adiposo, y cuando el timo no está, por decirlo de alguna manera, es solo tejido adiposo con algo de tejido, algo de vestigio. Entonces, del lado derecho, si yo lo estoy mirando a esto desde arriba, y esto es izquierdo y esto es derecho, yo voy a tener al tronco venoso brachiocefálico del lado derecho, y voy a tener al tronco venoso brachiocefálico izquierdo pasando de esta manera.
Bien, nosotros tenemos a la glándula tiroides abrazando a los primeros anillos traqueales e inclusive a la laringe. Esta sería nuestra tiroides. La tiroides, que abraza la vía aérea, está ubicada por delante del timo. El timo se coloca por delante de esto, ¿bien? Aquí estaría el timo, ¿bien? Entonces, están envueltos en la misma vaina el timo con la tiroides, pero de la tiroides se van a ir desprendiendo unas venitas que son las venas tiroideas inferiores que terminan en el tronco venoso brachiocefálico. Bien, terminan en ese tronco venoso brachiocefálico. Este sería el timo. En ese tronco venoso brachiocefálico no solamente terminan las venas tiroideas inferiores, sino que también pueden terminar vasos como los mamarios internos, o sea, las venas mamarias internas, como también desde atrás vienen otros vasos venosos que son la vena yugular posterior. La vena yugular posterior. Entonces tengo la vena yugular posterior que puede terminar en el tronco venoso brachiocefálico, los vasos mamarios internos y como dijimos antes también puede terminar en este tronco. Además, la vena intercostal superior izquierda. Habíamos dicho que esas venas tiroideas inferiores que teníamos acá eran importantes porque estaba en la membrana que unía la tiroides con el timo, que la vamos a ver cuando veamos mediastino la próxima clase, y que se encontraba por delante de la tráquea y que muchas veces cuando hacíamos una apertura de la tráquea para liberar la vía aérea debíamos tener en cuenta la presencia de estos vasos porque si no ocurría el problema de que el paciente se broncoaspiraba con su propia sangre. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos entonces el tronco venoso brachiocefálico derecho, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo que van a unirse para formar la vena cava superior. Por detrás yo voy a encontrar a la formación, en realidad, los troncos que nacen del callado de la aorta, que son el EPA, que son el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva y la arteria subclavia del lado izquierdo. Bien, y por detrás de todo esto voy a encontrar, voy a encontrar a la tráquea y por detrás de la tráquea voy a encontrar al esófago, ¿sí? Y por fuera de todo esto, en relación también con los troncos venosos brachiocefálicos, me voy a encontrar con ambos pulmones, de un lado y del otro lado. ¿Se acuerdan que los pulmones un poco hacían como que se amoldaban, ambos pulmones se amoldan a los elementos mediastínicos? Y nos íbamos a encontrar con el frénico de un lado, los nervios vamos a ponerlo de un color así fuerte, los frénicos de un lado, el frénico del lado derecho, el frénico del lado izquierdo, por acá viene el neumogástrico y por acá viene el otro neumogástrico. Acá tendríamos, esta sería el esófago y acá tendríamos a la tráquea. Bien, obviamente que todos estos elementos por detrás, obviamente, que tenemos también a la derecha y a la izquierda, la cadena simpática torácica de un lado y del otro, tejido celular adiposo, todo esto es pleura mediastínica. A veces también tenemos que recordar que las pleuras pueden formar esos fondos de saco pleurales anteriores, de un lado y del otro, ahí, bien. Bueno, todos esos elementos que ya muchas veces hemos descrito, pero lo que les tiene que quedar así como muy claro es la disposición de los troncos venosos, la disposición de los troncos arteriales y los nervios. Entonces acá tengo un frénico, el otro frénico, el décimo par y el décimo par. Eso es lo que tienen que recordar. Bien, por detrás, obviamente, todo lo que ya vimos. Acá estamos por arriba del corazón. Antes, porque acá vemos las ramas de que nacen de la arteria aorta, obviamente que no veo el callado, no veo tampoco el callado del ácido, porque estoy a este nivel. Estoy, fíjense, por detrás
estoy 3 centímetros por detrás de la horquilla external, está pasando todo esto. Y miren qué cerca que está una vena yugular de la otra vena yugular, porque la apertura torácica, ustedes acuérdense que no mide más de 5 centímetros en sentido anteroposterior y 10 centímetros en sentido transversal. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque es una región donde en muy poquito espacio tengo elementos vasculares fundamentales. Entonces, para entender las relaciones que tienen los troncos venosos brachiocefálicos derechos e izquierdos, tengo que comprender la rama de la aorta, la vía aérea, las relaciones importantes que tienen con los nervios, las pleuras y el timo. ¿Bien? Eso fundamentalmente. Bien, ahora sí vemos cuáles son las características que tiene la vena cava superior. La vena cava superior entonces se forma, como dijimos recién, por la formación de la vena subclavia que se une a la vena yugular, al tronco venoso brachiocefálico, a la yugular interna se forma el tronco venoso brachiocefálico. Ahí tenemos la formación del tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo y ahí tenemos la formación de la cava superior. La cava superior tiene aproximadamente, que sería esta sería la vena cava superior, ¿bien? Esta vena cava superior tiene una longitud aproximada de unos 7 centímetros y un diámetro de 2 centímetros. Esta arteria, está ubicada a la derecha de la arteria aorta o de la porción ascendente de la aorta. Si nosotros recordamos a nuestro corazón, teníamos a la vena cava superior, así, ¿bien? Teníamos la aurícula del lado derecho, la vena cava inferior, el corazón está apoyado, ¿se acuerdan?, sobre el diafragma. Esta sería nuestra aurícula, ahí. De esta aurícula vamos a ponerlo de un color más oscuro al ventrículo, pero vamos a pintarlo de color azul para darnos cuenta de que son cavidades derechas. Tendríamos el ventrículo del lado derecho que da origen a la arteria pulmonar que se coloca o se dirige hacia la izquierda por debajo de la aorta. Bien, este sería el ventrículo del lado izquierdo, esta sería nuestra aurícula y yo voy a tener a la arteria aorta que nace del ventrículo izquierdo. Se coloca la aorta cuando tiene su nacimiento por detrás de la arteria pulmonar inicialmente y asciende, colocándose a la derecha de esta manera de la vena cava superior, porque esta vena pulmonar que tengo acá, nosotros sabemos que se dirige, que inicialmente la arteria es bien anterior, por eso yo acá le pinté como que en punteado está, ¿no? Entonces, esta sería la aorta, ¿bien? La aorta y la arteria pulmonar. Y acá tendríamos la cava superior. Entonces, si nosotros ponemos las denominaciones, esta sería cancelar. Esta sería la vena cava superior, esta sería la aorta y esta sería la arteria pulmonar. La aorta, miren, de izquierda a derecha tengo pulmonar, aorta, vena cava superior. Entonces, eso es importante para tenerlo en cuenta. Entonces, esa vena se va a relacionar hacia afuera con el nervio frénico, por detrás con el neumogástrico, bien, hacia la derecha con la aorta, la porción ascendente, por detrás esta arteria, si yo doy vuelta y giro a nuestro corazón, ¿con quién me voy a encontrar? Me voy a encontrar que la arteria pulmonar, la arteria pulmonar, vamos a dibujar el corazón por detrás. Si ustedes vamos a recordarlo fácil, la aurícula, tengo acá la aurícula izquierda con sus venas pulmonares, así que están llegando, bien, de un lado y del otro, así. Esta sería la aurícula del lado izquierdo, bien, esta sería nuestra aurícula izquierda. La aurícula del lado derecho, acá la tendríamos así, tendríamos la prolongación de la vena cava superior para arriba, la vena cava inferior ahí. En realidad la vena cava inferior tiene, vamos a dibujarla bien porque no está correcto, la vena cava inferior tiene más o menos un diámetro de 3 centímetros y la cava superior tiene un diámetro de 2, por eso la dibujé al revés. La vena cava inferior siempre
que tiene mayor diámetro que la cava superior, tengo el ventrículo del lado derecho y el ventrículo del lado izquierdo. Bien, esto sería un poco nuestro corazón mirándolo desde atrás, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos un poco a nuestro ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, perdón, y de ese ventrículo derecho, ¿quién nacía? La arteria pulmonar. Bien, esa arteria pulmonar la vamos a tener aquí, a la arteria pulmonar. Esa arteria pulmonar se va a colocar, como dijimos, a la izquierda de la arteria aorta. La arteria aorta, vamos a dibujarla con un color más oscuro a la aorta para diferenciarlo. Acá tendríamos a la arteria aorta. Esa sería la arteria aorta, ¿no? Un poquito más amplia. Ahí. Esa que tengo acá es la arteria aorta. Todo eso sería arteria aorta. Y esto sería la aurícula del lado derecho, con la vena cava superior y la vena cava inferior. Acá tenemos ventrículo izquierdo. Ahí está. Bien. Bueno, la arteria pulmonar, me perdí el color de la arteria pulmonar. Ahí. La arteria pulmonar, una vez que se coloca hacia la izquierda de la arteria aorta, se divide en dos ramas. La arteria pulmonar del lado derecho, que se va al pulmón del lado derecho, y la arteria pulmonar del lado izquierdo, que se va al pulmón del lado izquierdo. En todo ese tránsito, la arteria pulmonar se coloca por detrás de la cava superior. Entonces, por detrás tengo el recorrido de la arteria pulmonar que va al pulmón del lado derecho. O sea que yo de este lado voy a tener, obviamente, que el pulmón, con obviamente todo el hilio pulmonar. Y entre pulmón y pericardio, obviamente el nervio frénico. Y por detrás el nervio neumogástrico, fundamentalmente por detrás del pedículo pulmonar del lado derecho. Voy a tener por delante de la vena cava superior una cadena ganglionar mediastínica anterior prevascular, que también está por delante de la aorta, pero pueden ser prevenosas y prearteriales. Y por encima voy a tener, y por detrás voy a tener a la bifurcación de la vía aérea. Entonces, si yo mirase o hiciera un corte de toda esta situación, yo voy a ver la cava superior de 2 centímetros únicamente de diámetro hacia la izquierda. Voy a encontrarme, hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda de la misma, me voy a encontrar con la porción ascendente de la aorta. Bien. Y por detrás, y hacia así, un poquito por detrás, me voy a encontrar con la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar que tengo aquí se va a dividir pronto en una rama derecha y en una rama izquierda. O sea, va a dar una rama izquierda y una rama derecha. Y la rama derecha va a pasar por detrás de la aorta, por detrás de la cava superior. ¿Para ir hasta dónde? Para ir hasta el pulmón. Para ir hasta este pulmón. ¿Sí? Bien, entonces, esa sería nuestra vena cava superior. Bien, vena cava, perdón. Esta sería la vena cava superior. Por delante de la vena cava superior acá tengo al nervio frénico. Y por detrás, aquí, por detrás, voy a tener, porque pasa por detrás del pedículo pulmonar, voy a tener al nervio neumogástrico. Por delante voy a tener ganglios linfáticos prevasculares. De la aorta voy a tener ganglios linfáticos prearteriales. Y voy a tener por delante de todo esto, como venimos diciendo, al timo o sus vestigios célulo-adiposos que son importantes. Bien, y obviamente aquí va a estar el pulmón, y el pulmón va a estar rodeado por una pleura, que es la pleura mediastínica, y esa pleura mediastínica también está en relación, que se junta o se prolonga con la pleura a través de un fondo de saco anterior, con la pleura costal luego, y así. Entonces este es el pulmón del lado derecho. Fíjense la vena cava superior, ¿dónde está? Está a la derecha de la aorta, por delante del tronco arterial pulmonar del lado derecho, por dentro del pulmón derecho. Miren las relaciones que tienen nerviosas
esta vena cava superior. Bien, es importante tenerla en cuenta. Esto es importante. Para mencionar algo de la vena cava inferior, hay otra cosa importante que lo tienen que tener en cuenta, es que el corazón, ustedes saben que está envuelto por una serosa, y esa serosa pericárdica envuelve a todos los vasos. No solamente envuelve al corazón, sino que también envuelve a los vasos. Por lo tanto, la vena cava superior, cuando está desembocando, está tapizada 1 centímetro, centímetro y medio, también por el pericardio seroso y el pericardio fibroso. Y se forma entre estos elementos, además, ¿se acuerdan? Entre el pedículo vascular y el pedículo vascular arterial y el venoso, por detrás, un espacio que recibe el nombre de fondo de saco transverso de Taylor, donde también la desembocadura de la vena cava superior está formando parte de ese fondo de saco transverso de Taylor. El fondo de saco transverso de Taylor, si ustedes lo recuerdan, estaría ubicado en este sector por detrás. Lo que les quiero mencionar es que se encuentra por detrás. Ahora vamos a hacerlo transparente. Por detrás, en este sector, está el fondo de saco transverso de Taylor, separando el pedículo vascular arterial del pedículo arterial venoso. Esto es de suma importancia. Y de vena cava inferior, por ahora, por lo menos recuerden lo siguiente, que la vena cava inferior se forma por la reunión de los dos vasos ilíacos primitivos o comunes. Bien, esa vena cava inferior tiene aproximadamente un recorrido de 22 centímetros de largo, 3 centímetros de diámetro, y cada vaso ilíaco interno, ilíaco primitivo, o no ilíaco interno, perdón, ilíaco común o ilíaco primitivo, se forma por la reunión de las venas ilíacas internas y externas. Esto se realiza un poquito por debajo de la cuarta vértebra lumbar y generalmente está por detrás y a la izquierda de la presencia o de la bifurcación de la arteria aorta, siempre a la derecha de la línea media. Esta vena, se encuentra en el retroperitoneo posterior, tiene que atravesar, se dobla en un momento un poco hacia la derecha, se coloca por detrás de este órgano que es el hígado, atraviesa el diafragma y termina en la aurícula derecha de nuestro corazón. Vamos a separar esto de acá, ahí. Esta sería la aurícula derecha, entonces ahí termina, pasa por detrás, qué tonta, ahí pasa por detrás, atraviesa, se forma un canal, termina en la aurícula derecha y hacia arriba la aurícula derecha se continúa con la vena cava superior. Bien, entonces, esa vena cava inferior tiene un recorrido infradiafragmático, tiene que atravesar el diafragma, lo atraviesa el diafragma, pasa por detrás del hígado. Bien, acuérdense que pasa por detrás del hígado, se le abre un canal en la cara inferior y posterior del mismo y termina en la aurícula. Todas las relaciones de la vena cava inferior la vamos a estudiar en el retroperitoneo, en el ser humano y su medio. Bien, ahí tenemos entonces. Ahí tenemos entonces la formación de la aurícula del lado derecho. Ahí vemos cómo se continúa hacia abajo la aurícula derecha. ¿Ven? Hacia abajo se continúa con la cava inferior, hacia arriba con la cava superior. Y por delante, obviamente, yo se los pinto de rojo, pero sabemos que tiene sangre venosa, el pulmón, el ventrículo derecho con el origen de la arteria pulmonar y demás. Entonces aquí tendríamos al corazón. Esa es la vena cava inferior. Importante para tener en cuenta. Es muy importante que tengamos en cuenta los linfáticos. Y dentro de los linfáticos, las redes, ustedes cuando estudian los linfáticos, van a ver que vamos a dividir siempre los linfáticos en parietales y viscerales. Los viscerales son los que vamos a mencionar en el mediastino y los parietales son los diafragmáticos, los parietales posteriores,
Y dentro de los parietales posteriores vamos a tener a los intercostales y a los laterovertebrales. Y también tenemos dentro del grupo de los parietales a los mamarios internos. Y dentro de los viscerales vamos a tener una cantidad enorme. Vamos a tener los ciliares, los prevasculares o mediastínicos anteriores, los tres prevasculares que se dividen además en prevenosos y prearteriales. Cada libro tiene diferente, cada texto tiene como un poco los laterotraqueales, los intertraqueobronquiales, los periesofágicos. Bueno, hay toda una serie de ganglios que están alrededor, los periesofágicos, los laterotraqueales, intertraqueobronquiales, lo dije, los recurrenciales como importantes. Todos estos ganglios, o sea, todos estos cadenas ganglionares que primeramente o inicialmente ustedes tienen que recordar que se dividen en parietales y viscerales, son los que recogen el drenaje linfático del tórax. Y todos ellos van a derivar la linfa en parte al conducto torácico, que es el órgano que además recoge la sangre, digamos, la linfa de la porción infradiafragmática. Y todo va a terminar en el confluente yúgulo-subclavio. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos el confluente yúgulo-subclavio del lado izquierdo, acá, como lo venimos viendo, este sería nuestro confluente yúgulo-subclavio. Acá tendríamos el origen del tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo, este sería el confluente yúgulo-subclavio. Y a este nivel tiene que llegar un conducto que es el conducto torácico. El conducto torácico es un conducto de paredes delgadas, muy anfractuosas, con válvulas, digamos, muy débiles, que tiene su origen en la región infradiafragmática a nivel del duodécimo espacio intercostal y se forma por unos colectores que se llaman colectores lumbares que proceden de las cadenas ganglionares lateroaórticas. Se retiene como un aumento o una dilatación que recibe el nombre de cisterna de Pequet y se forma así de esta manera un pequeño conducto por debajo del diafragma, lo volvemos a atravesar, atraviesa el diafragma a nivel de la duodécima vértebra dorsal junto con la aorta que se encuentra por delante de él. Nosotros tenemos, como dijimos con anterioridad, teníamos algunos vasos importantes para reconocer. Teníamos a la derecha a la vena ácigo mayor, que es importante la vena ácigo mayor, ¿no? Esta vena que es importante, que está a la derecha. A la izquierda tengo este gran tronco importante que nosotros sabemos que es más que importante, que es la aorta. La aorta tiene todo este recorrido, ¿no? Vamos a hacerlo más clarita la aorta. A ver si me sale. Ahí está. La aorta tiene todo este recorrido y desciende por delante. Ay, no. Ahí está la aorta. La aorta. Perdón. Vamos, antes de hacer esto, me interesa que veamos nuevamente esto. El esófago. El esófago está por delante. Ese sería el esófago. Fíjense ustedes estas relaciones que son importantes. Esófago, aorta y vena ácigo mayor, desde la derecha hacia la izquierda. Y el conducto torácico así formado comienza a ascender entre la aorta y la ácigo y el esófago por delante, pasa por detrás del callado de la aorta. Nosotros tenemos el callado de la aorta. ¿Se acuerdan de ese callado? Ahí lo tenemos. Vamos a dibujar el callado de la aorta así. Ahí tenemos el callado de la aorta. Si ustedes se acuerdan del callado de la aorta, nacía el tronco brachiocefálico, la carótida primitiva y la arteria subclavia.
el conducto torácico pasa por detrás de la subclavia, asciende y termina en el confluente yúgulo-subclavio. Ese es el recorrido que hace el conducto torácico. Y en todo este recorrido va recibiendo el drenaje linfático de una enorme cantidad de, de vísceras torácicas, pero además de la región infradiafragmática. La región supradiafragmática de cabeza y cuello y de miembros puede terminar directamente el drenaje linfático en el confluente yúgulo-subclavio por la grámena a la derecha o el conducto torácico a la izquierda, pero el gran recaudador de la linfa de la región infradiafragmática es este, que es el conducto torácico. Ese conducto torácico, entonces fíjense que está ubicado posterior a la aorta, entre la aorta y el esófago, pero inicialmente, como el esófago se dirige hacia adelante y atraviesa el diafragma a nivel de la 10ª vértebra dorsal, hay un momento en que el conducto torácico se interpone solo entre, o queda interpuesto entre el ácido y la aorta, nada más tiene a esos elementos. Cuando llega aquí, atraviesa un espacio triangular que está limitado hacia adentro por un músculo que es el músculo largo del cuello. El músculo largo del cuello está en la parte interna. Por fuera tengo otro músculo muy importante, que es un músculo respiratorio, que es el músculo escaleno anterior. Y por debajo tengo a una estructura ósea que se corresponde con el primer arco costal. Este espacio, este primer arco costal, junto con el músculo escaleno anterior y junto con el músculo largo del cuello, es un espacio triangular, o se queda limitado así, un espacio triangular, que feo que me salió este triángulo. Ese espacio triangular que tengo aquí, vamos a ponerle un color. Muy feo este triángulo que me salió. Bueno, pero este espacio triangular que yo acá les quiero demostrar, tengo el escalero anterior, bien, el largo del cuello, aquí tendría la columna vertebral, se entiende que acá estaría la columna vertebral. Este es el lugar en donde va a terminar el conducto torácico, en donde yo obviamente voy a tener el confluente yúgulo-subclavio, ¿sí? Entonces, este es el lugar en donde transita el conducto torácico para terminar en el confluente yúgulo-subclavio. Este triángulo es el triángulo arterial vertebral. Triángulo arterial vertebral es el lugar en donde se encuentra el conducto torácico. Bien, obviamente que en esta terminación el conducto torácico está a la izquierda y lateral, a la tráquea y al esófago. Para terminar, me gustaría describir, yo sé que la clase va a llegar tarde, les pido ya disculpas, le viví pidiendo disculpas en todo el curso, chicos, yo la verdad que me avergüenza mucho. Nosotros tenemos los pulmones, vamos a dibujar un poquito más abajo. Tengo el pulmón del lado derecho, bien, y el pulmón del lado izquierdo. Vamos a dibujarlo bien simple. Tengo a nuestra tráquea, así que se dividen los bronquios, que va hacia cada uno de los pulmones. Bien, nosotros tenemos cadenas ganglionares laterotraqueales derechas, cadenas ganglionares laterotraqueales izquierdas, cadenas ganglionares intertraqueobronquiales, cadenas ganglionares iliares en el ilio del pulmón y cadenas o ganglios que son intrapulmonares. Y nosotros sabemos que tenemos un nervio que es el nervio recurrente aquí de un lado y del otro, que tienen a su vez una cadena ganglionar recurrencial. Entonces, si nosotros nos fijamos en esto, tengo ganglios laterotraqueales izquierdos, laterotraqueales derechos. Esto es derecho, esto es izquierdo. Iliares, intertraqueobronquiales y ganglios que son recurrenciales, bien, de un lado y del otro.
Entonces, esto yo les pongo simplemente las iniciales. Vamos a poner, se las voy a poner ahí. Estos ganglios son los ganglios iliares. Estos son ganglios intrapulmonares. Estos son ganglios recurrenciales. Estos son laterotraqueales izquierdos. Estos son laterotraqueales derechos. Estos son intertraqueobronquiales. Bien, las cadenas ganglionares, vamos a buscar un color bien fuerte para mencionar esto. No sé si este me sirve. El drenaje linfático de los pulmones es el siguiente. En la primera estación son los ganglios intrapulmonares. De los ganglios intrapulmonares, la linfa se vierte en los ganglios iliares. Esos ganglios iliares serían la segunda estación. Bien. De esos ganglios iliares van a ir lo del pulmón izquierdo a los ganglios laterotraqueales del lado izquierdo. O pueden ir a los ganglios intertraqueobronquiales también como una posible estación. Lo mismo hacen a la izquierda que a la derecha, es decir, los ciliares pueden ir a los ganglios laterotraqueales derechos como una opción, que sería la número 3, o bien a los ganglios intertraqueobronquiales, que serían la opción 3. O sea que hasta acá cada pulmón, a través de los ganglios intrapulmonares, van a los ciliares, y de los ciliares van a ir a los laterotraqueales correspondientes, su homólogo para cada pulmón, y a los intertraqueobronquiales. Ahora, lo que acontece es que muchas veces los laterotraqueales izquierdos pueden vertir su linfa en los laterotraqueales derechos, y los intertraqueobronquiales también pueden drenar su linfa a los laterotraqueales derechos. Por lo tanto, estos laterotraqueales derechos muchas veces reciben la linfa del pulmón del lado izquierdo. Pero además de eso, cada laterotraqueal, ya sea izquierdo o derecho, termina drenando su linfa como una opción, que es la cuarta, por decirlo de alguna manera, a los recurrenciales. Y los recurrenciales van a ir al confluente yúgulo-subclavio, ya sea por el conducto torácico, ya sea independientemente o por la gran vena linfática. Lo importante es que estos recurrenciales son los que van finalmente a drenar la linfa al confluente yúgulo-subclavio. Como importante. Bien, ese es el final completamente de los linfáticos de pulmón. Estos linfáticos de pulmón. Me parece que esta clase es de suma importancia para reconocer los grandes vasos venosos que tiene nuestro mediastino. Lo vamos a recordar y a recorrer con imágenes en la próxima clase, donde veamos mediastino, que es un poco la última de las clases de anatomía. Luego van a continuar con las clases de método de diagnóstico por imágenes para corazón. Bueno, me despido de ustedes con un saludo, esperando que tengan y estén transitando una muy, pero muy linda semana.